Bienvenidos una semana más a Granada Entre Libros, el espacio que dedicamos a la literatura aquí en 7TV. Esta semana tenemos la suerte de que nos acompañe Andrés Soria Olmedo, catedrático de Literatura Española aquí en la Universidad de Granada, que viene a presentarnos una antología, Granada tiene, que es Ciudad y Literatura, antología. Bueno, bienvenido Andrés. Muchas gracias, Mariana. Cuéntanos cómo surge la idea de esta antología, cómo se crea el proyecto, que es en colaboración con el Ayuntamiento de Granada y con la UNESCO, o sea, Granada Ciudad Literaria UNESCO. Pues el proyecto surge a petición tuya, entre otros, y con ocasión de esta relación de Granada como ciudad de la literatura que lleva a cabo una serie de actividades, ¿no?, con escritores vivos. Y pues entonces lo que pensamos fue hacer una antología que en realidad es un libro que, digamos, con distintas formas siempre debería estar ahí, ¿no? Estaba, por ejemplo, el de Ricardo Villarreal, y luego, digamos, ejemplares sueltos de los que aquí se juntan. Es decir, que Granada ha sido objeto de la literatura desde siempre, ¿no?, desde la Edad Media, ¿no? Es decir, obligadamente la antología empieza con una selección de los poemas traducidos que están en la Alhambra y que vuelven. Decía García Gómez que era Ibn Samra, que era el poeta que estaba editado en el libro más lujoso, concebiblemente más lujoso del mundo, que era la Alhambra, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay una selección de textos tirando un poco a que sean extensos, que sean unidades legibles un poco autónomamente. Y en realidad ha resultado en dos bloques, uno del 16-17, ¿no?, porque el primer escritor que se fija en Granada es nada menos que el embajador de Venecia, Andrea Navallero, y nada menos porque resulta ser un personaje que para todos los aficionados a la literatura española es fundamental, ¿no?, porque Boscán cuenta que estando en Granada con Navallero, Navallero lo animó a ver si quería probar a escribir como hacían los italianos, es decir, como hacía Petrarca. Y Boscán pues dice, pues sí, acepté el reto y me salió bien, pero sobre todo al que mejor le salió fue a mi amigo Garcilaso de la Vega. O sea que hay una fusión bastante de elementos, ¿no?, bastante atrayente y bastante fascinante, ¿no? Y entonces esa es como la primera de otra serie de miradas que se extienden a lo largo de los siglos, ¿no? Porque después está uno que ya nació en la Alhambra, que es de Diego Hurtado de Mendoza, que era hijo del conde de Tendilla, y escribió un libro extraordinario, pero crudísimo, ¿no?, de la guerra contra los moriscos, contra la rebelión de los moriscos en la Alpujarra. O sea que también,
esta granada es también una granada en esa faceta, en este caso trágica, ¿no? Pero escrita con un estilo inspirado en Tácito y con una especie de reticencia maravillosa, ¿no? Y luego hay pues unos trozos de una prosa que es como, yo qué sé, como música de cámara, ¿no? De otro que se crió también en la Alhambra y seguramente alternó de niño con Diego Hurtado de Mendoza, solo que era humildísimo, era hijo de una lavandera, pero estos Mendoza le dieron educación y se hizo fraile, y, ¿no? Y con el nombre de Fray Luis de Granada, pues resulta que fue el escritor, eso es como sorprendente, pero fue el escritor más vendido de lengua originariamente española, ¿no? Porque vendió en español y en latín, pero vendió más libros que ninguna otra escritor en los siglos XVI y XVII. Entonces tiene este libro, la introducción del símbolo de la fe, que es una descripción del mundo. O sea, básicamente es un libro religioso porque es para las maravillas del mundo, es decir, la creación entendida como maravilla. Entonces, pues eso, pues, aquí pues describe cómo está hecho el caparazón de una langosta o de un bogavante, ¿no? Y, o cómo es un trozo que ha salido muchas veces en la antología, ¿no? de cómo está hecha una granada de comer, ¿no? El fruto. Y es extraordinario. También hemos metido, hay un trozo más curioso porque es de la geografía, la historia de la mártir Santa Olalla de Mérida, que resulta ser, está un poco también ahí porque es la fuente del romance de Lorca, del romancero gitano, ¿no? Porque hay una especie de extraño milagro, ¿no? Que a esta muchacha la torturan de una manera bestial y refinadísima, y al final, cuando ya acaban por matarla, el cuerpo está macerado y destrozado y negro, y entonces hay un momento en que cae una nieve, y esa nieve pues blanquea y restaura el cuerpo de la mártir antes de que salga el alma en forma de paloma, ¿no? Pero, en fin, así era como se contaban. Y luego pues hay un trozo de uno de los libros más famosos en Occidente, que es el de Ginés Pérez de Hita, la historia de los cegríes, la historia de las guerras civiles de los cegríes y los abencerrajes, ¿no? Que hubo un episodio real, ¿no? de que se entremataron estas grandes familias nazaríes, pero luego el libro es como una sucesión de acontecimientos, de torneos, entonces se describen todos los trajes de las señoras y los caballeros y las divisas y los amores, ¿no? Y en el trozo que hemos escogido tiene también el secretillo de que los poemas, hay una historia de amor. Los poemas son de Lope de Vega, no son de Ginés Pérez de Hita, no lo dice, pero son unos poemas que el joven Lope de Vega escribió de verdad, que tuvo una amante que lo dejó por uno más rico, y este pues con disfraz aprovechó para eso. Son unos romances de celos y son extraordinarios, ¿no? Y después está
ya es una muestra de la poesía, o sea que también la antología salta un poco de género. Sería 16-17, ya Ya pasaríamos. en el 17 pues está bueno, final del 16, el poema de Góngora, que es un romance, que es como una especie de guía turística maravillosa, en la que no solo habla de la Alhambra y de los monumentos antiguos, sino también de unos que estaban sin terminar, como la Audiencia o como la Catedral, ¿no? Y después está un fragmento de un poema menos conocido, aunque lo estudió don Emilio Orozco, que es un poema que se llama Granada, un poema gigantesco de Collado del Hierro, y hemos escogido la parte de los Cármenes. Luego está un texto de Lorca sobre Soto de Rojas, y una de las mansiones en las que se divide el poema de Soto de Rojas, paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos. Entonces ese es un poco el primer bloque. Y de ahí, aunque hay cosas del 18, pues nos saltamos al romanticismo. Y otra cosa que también hay es que son textos que no solo son españoles, sino también autores extranjeros, claro. Porque hablábamos un poco como Granada, ciudad literaria, pero no solo de granadinos, sino de todos aquellos que vinieron y claro, escribieron y crearon aquí. Y claro, es que, por ejemplo, Washington Irving, que pues Washington Irving tiene la gracia de que si te acercas, pues te encuentras con que es un autor de este libro que se llama La Alhambra, ¿no? Luego se popularizaron los cuentos pues unos son de origen árabe, otros son, o sea, los cuentos están muy bien integrados en el libro, pero yo creo que la parte que más interesa es la parte como autobiográfica de cuando se fue a vivir a la Alhambra, ¿no? Cuyos habitantes eran como una especie de mendigos, pero claro, eran como unos mendigos delirantes porque vivían en esa maravilla, ¿no? Pero al mismo tiempo, si uno se acuerda de una película de Tim Burton como Sleepy Hollow, ¿no? Esa del jinete sin cabeza, pues resulta que es un cuento de Washington Irving, y que Washington Irving es el primer historiador de la ciudad de Nueva York, al mismo tiempo que historiador de Granada y de la guerra de Granada. Bueno, tenemos también autores como Pedro Antonio de Alarcón o granadinos como Ángel Anibeo, bueno, por supuesto Federico García Lorca, que nos has traído también aquí una edición que ha hecho el primer tomo de las obras completas de prosa y poesía con la Fundación José Antonio de Castro. Qué maravilla, ¿no?, que se sigan editando obras de Lorca, sé que me estabas comentando, ¿no?, con un prólogo trabajado. Sí, sí, yo creo que eso, o sea, es ya de las primeras ediciones que se hacen una vez que ya no hay derechos de autor. Pero quiero decir que eso convierte la obligación de hacer una buena edición en un ejercicio, digamos, como de ética filológica, y yo creo que sigue teniendo venta posible y sigue siendo un escritor de referencia, ¿no? De hecho, la antología termina con un texto de la revista Gallo, ¿no?, que es un cuento muy gracioso y muy misterioso de este don Alhambro, que termina fundando la revista. Y después pues está Alarcón, y está también, que quizás es el menos conocido porque
está con las obras completas y no fuera, me refiero a don Juan Valera. Y también Gautier, de entre los extranjeros. Sí, folk. Bueno, vamos a tener que dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo, es maravillosa Perdona la edición, no, me encanta porque que es un libro, yo creo que para que bueno, los granadinos y los no granadinos también puedan disfrutar y ir viajando por Granada por otras épocas, con otros lenguajes, y bueno, como decías también de Lorca, fíjate, se ha dado, ¿no?, que Granada tiene 2 ríos, 80 campanarios, 4.000 acequias, 50 fuentes, es un texto de Federico García Lorca, y de ahí trajiste el título maravilloso, Sí. ¿no? Granada tiene de todo. Sí, ¿no? y yo creo que sirve a la gente y a las personas quienes les guste Granada como un poco defensa de lo que queda de la Granada real, porque es decir, si a tantas personas a lo largo de 5 siglos les ha fascinado esta ciudad, pues tendremos que fijarnos en lo que les maravillaba a estas personas para no tocarlo, sí, y para preservarlo nosotros. Bueno, pues enhorabuena por el trabajo de edición, enhorabuena también a Jesús Ortega y a todo el equipo de la UNESCO por la idea y por la apuesta, y en fin, que nos seguiremos viendo por aquí, Andrés, con tus nuevas ediciones. Enhorabuena a Esdrújula Ediciones, eso no te toca a ti decirlo, pero a mí sí. Pues muchísimas gracias, y encantada de tenerte, y cuando tengas otro trabajo ya hablaremos. Me hubiera gustado hablar más del de Federico García Lorca, cuando tengas el tomo 2, te vienes por aquí, de teatro, te vengo. Y seguimos hablando. Muchísimas gracias, Andrés. A ti.